Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta es una videoconferencia, pero en realidad una de participación de formación política para los jóvenes de la capital, y para nosotros es un placer poder hacerlo aprovechando este tiempo que tenemos de estar en nuestras casas, en una cuarentena, en una pandemia que realmente es inusitada, así que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Y surgió como idea poder conectar con especialistas para que nos comiencen a hablar, a conversar, y que nosotros aprovechemos al máximo el tiempo para la formación política, porque tener un militante político bien formado, bien capacitado, para nosotros es realmente fundamental, y sabemos que tenemos que abusar el ingenio, el sentido para poder comunicarnos, y este medio que está surgiendo como una evolución en la comunicación política que tiene que ver con este tipo de charlas, que hoy nos damos cuenta de la importancia del instrumento que está y nos hace que estemos un rato juntos, por lo menos virtualmente, pero que ya vendrán tiempos mejores en donde seguramente vamos a poder estar juntos, vamos a poder tomar contacto con las personas, pero también es tiempo de reflexión, así que aprovechar amigos como el amigo Fabio Kettler, que nos conocemos desde chiquititos, desde que éramos militantes de la Juventud Radical, cuando él estaba en Goya y militábamos en la Unión Cívica Radical, sabiendo de que todos aquellos que a lo largo de su vida persiguen un sueño, a la larga lo consiguen. Fabio ha conseguido mucho más que un sueño. Fabio hoy es un referente a nivel nacional, es un politólogo, es economista, es amigo, es compañero, es filósofo, es asesor de cada una de las cosas que pedimos, y tener un cuadro de tanto tiempo nos hace pensar de que la militancia política, el estudio, el esfuerzo personal tienen sus logros a la larga. Y por supuesto que los otros amigos que están también en la red, como Palito, como Diógenes, y no sé quién más está, Eduardo Tassano, que nos conocemos durante tanto tiempo, nos hace, y Diógenes por supuesto, nos hace pensar de que el camino es la militancia política. Todos militábamos en la franja o en la juventud, pero a lo largo del tiempo, con la preparación, con la perseverancia, se llega, y tener un cuadro político bien formado, como la Unión Cívica Radical lo permite, como la Franja Morada lo permite, y las estructuras partidarias, realmente es fundamental para poder conducir los destinos de una provincia, de un municipio, o ser concejal, o ser dirigente deportivo, dirigente barrial, o ser militante político. Así que con este ciclo de charlas espero que sea de mucho provecho, y espero poder acompañarlos en algunas que seguramente ya me va a tocar, y también aprender, porque en la vida siempre seguimos aprendiendo y siempre tenemos que seguir formándonos, escuchándonos, porque la política es no solamente hablar, sino fundamentalmente la política es saber escuchar al otro. Saber escuchar al otro y saber en el momento preciso qué es lo que hay que hacer, teniendo una gran dosis de sentido común y teniendo una gran dosis de humildad y de humanidad. Esos son los elementos que son fundamentales para nosotros. Así que quiero felicitar a los que están haciendo este trabajo, que realmente es muy bueno, y decirles y desearles todo el éxito del mundo en este ciclo, que espero que sea de muchísimo provecho. Mucha suerte, y a seguir trabajando para hacer de que nuestra Unión Cívica Radical siga generando estos cuadros políticos que están generando a lo largo de la historia de nuestro partido, que es un partido que tiene más de 100 años. Y por supuesto, como decíamos nosotros, los que nos formamos admirando a un hombre como Raúl Alfonsín, que primero están los valores, los principios, para tener un buen partido político y que dure 100 años más. De ustedes depende, pero también depende del esfuerzo de toda una sociedad que tiene que construir valores para construir una Argentina más grande. Así que a todos felicitaciones. Muchas gracias, Gustavo. Sabemos que, bueno, que tenés un compromiso, así que te liberamos, querido gobernador, de que continuar en la conferencia. Vamos a seguir en el transcurso del acto. Normalmente siempre el gobernador cierra, pero sabemos que esta es una circunstancia especial que ha tenido que arrancar con, digamos, él directamente para abreviar los tiempos. Así que, bueno, gracias.
pude llegar para la apertura, así que muchísimas gracias por la espera. La demora es por culpa mía, así que les agradezco muchísimo y ahora voy a la conferencia a anunciar las medidas que vamos a hacer en la República de Corrientes y en todo el territorio correntino para protegernos y cuidarnos. Un abrazo a todos. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, Palito, te doy la... Ahora, Palito, te doy la palabra. Buenas tardes a todos. Estamos iniciando este ciclo de conferencias, de teleconferencias, aprovechando los nuevos medios electrónicos y virtuales que tenemos a mano por causa de la pandemia, del COVID. Y en este momento el Comité Capital tiene, a través de la gestión que hiciste vos con Fabio Queglas, poder presentar a un cuadro, como ya lo dijo el gobernador hace un momento, un cuadro político de primer nivel, Fabio Queglas, que es abogado, que es máster en gestión de ciudades de la Universidad de Barcelona, que es máster en desarrollo local de la Universidad de Bolonia, Italia, es también, dirige la maestría de gestión local en la UBA, también es consejero de la Fundación ALEM, de la Unión Cívica Radical. Es decir, que estamos en presencia de una persona, de un cuadro político, de un militante, que nos puede transmitir conceptos para que después nosotros podamos debatir y que podamos tomar esos instrumentos como herramientas de cambio también en la política. Nosotros creemos también que los partidos políticos son importantes y nosotros creemos que los partidos políticos forman una herramienta clave y por eso queremos trabajar en este sentido. Así que, Fabio, te damos la bienvenida a este ciclo de conferencias y es todo tuyo hasta... Vamos a darle, no sé si Eduardo, si preferís hablar al comienzo, al final, te dejo la plena libertad de hacerlo. Bueno, no, brevemente, así vamos a escucharlo a Fabio, que es lo que todos están esperando. Creo que acá el gobernador y Palito se han referido a todos los aspectos que tienen que ver con la importancia de la capacitación de los jóvenes. Le quiero agradecer al Comité Capital esta inquietud y estas ganas de seguir generando cosas, de seguir generando mentes, de seguir generando ideas. Y realmente que estemos empezando con Fabio, bueno, es algo muy, muy bueno. Con Fabio todos hemos compartido charlas, discusiones, conocimiento. Él es un muy buen crítico mío y lo acepto siempre con altura porque sé de dónde viene. Pero básicamente lo que yo quiero destacar, que en la política moderna, sin ninguna duda, el conocimiento vale oro. O sea, cada vez más los dirigentes, sobre todo los jóvenes que nos están escuchando, el prepararse, el conocer los temas, pero el conocerlos en profundidad, entender la realidad mundial, la realidad del país, todo eso lleva tiempo y excede lo que nosotros podamos hacer en nuestros contactos habituales. Así que celebro esta inquietud hacia la búsqueda del conocimiento, ni más ni menos que con Fabio Queglas hoy, con el tema que nos va a hacer discutir, y que realmente creo que por ahí pueden pasar los elementos de actualización, de modernización de los temas de nuestro partido, que es centenario, que se mantiene firme, y creo que con esto le vamos a ir dando de energía y de herramientas para un futuro mejor. Hoy, como decía Gustavo, nos encontramos con una situación inédita que nadie esperaba. Y lo estamos superando con trabajo en equipo, lo estamos superando con los expertos, lo estamos superando con los que conocen, y realmente no estábamos preparados para esto, y hubiese sido lindo por ahí tener este tipo de capacitaciones para ir abriéndonos la cabeza en estos temas. Así que me quedo acá como un participante más. Felicitaciones al Comité Capital, y bueno, Fabio, el afecto, el cariño de siempre, y te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Es realmente muy importante para el comité la presencia, de haber tenido la presencia del gobernador y del intendente en forma simultánea.
Quiero darles el saludo de Alejandra Siguar, que por un motivo de último momento no pudo estar presente, pero era su intención estar aquí presente. Y por último, antes de darle la palabra a Fabio Kreglas, vamos también a comentarle que dentro de su currículum político, digamos, porque el académico es bastante largo, no terminaríamos la charla, está a cargo del Instituto de Políticas Públicas del partido en la provincia de Buenos Aires, así que además tiene una ardua tarea militante como conduciendo los equipos técnicos del partido y formación. Así que, sin más, Fabio Kreglas, tenés la palabra. Bueno, arrancamos. Bueno, gracias Diógenes, gracias Eduardo. Ahora después le voy a mandar mi agradecimiento por el chat a Gustavo, gracias Héctor Torres. Bueno, el motivo siempre es interesante en política. Los militantes políticos tenemos una natural vocación prospectiva, una inclinación a intentar dilucidar lo que va a ocurrir. Y sobre todo cuando hay momentos como este, que es un momento muy disruptivo, entonces nosotros nos ponemos a pensar cómo será el mundo después de que transcurra esto. Es una tentación natural del militante político. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que hemos construido con un amigo, y que el presente es lo suficientemente difícil de entender para andar hurgando por el futuro. O sea que ya entender el presente sería un gran avance, ¿no? Para no caer en la astrología política. Entonces yo, para entender este momento, que es un momento de altísima densidad política en el mundo, preparé mi presentación en una secuencia para ordenarla rápidamente en un antes, un durante y un después, digamos, del fenómeno pandémico que estamos viviendo, que es un fenómeno que no es un fenómeno sanitario, es un fenómeno sociosanitario. O sea, acá el mundo está comparando servicios públicos, el mundo está en este momento comparando discursos públicos. O sea, no es solamente que está pasando que la gente se enferma y se muere, digamos, ¿no? O sea, Bolsonaro queda expuesto frente a la política de Alberto Fernández a su vez compara su política con la de Piñera y así sucesivamente, y esto es este análisis, pararse en este principio de comparabilidad de cómo funcionan los sistemas públicos, de los niveles de anticipación, de los acuerdos políticos, etcétera, que en América Latina empieza a ser importante, pero que en Europa es súper importante. En Europa en este momento está todo el mundo mirando a lo que hizo Alemania o a la tardía respuesta de Italia en relación a cuando ya tenía Italia. Voy a dar un ejemplo rápido, inicia la cuarentena con 400 muertos. Ustedes piensen que Argentina toma la decisión de la cuarentena con 4 muertos, digamos, ¿no? O sea, y hoy hay toda una crítica en Italia acerca de la reacción tardía del gobierno. Bueno, lo que quiero decir es, estamos ante un fenómeno no solo sanitario, sino sociosanitario, o político sanitario, e inclusive civilizatorio. Pero yo dije que iba a hablar primero del antes, después del durante, después del antes. Nosotros, nuestra generación, perdió el registro histórico, por suerte, digamos, ¿no? Para nosotros digamos, la gente llega vieja, tiene achaques, se enferma, nos enteramos de que alguien le agarró una ACV, de que una persona tiene diabetes o hipertensión y está tratado crónicamente y le piden que baje de peso, que aquella persona tiene cáncer o lo que fuera. Hace un siglo atrás, la enfermedad, por definición, eran las enfermedades infectocontagiosas. O sea, solo la popularización del uso de las vacunas en el siglo XX puso fin a un ciclo de más o menos 1000 años, donde Occidente vivió asediado sistemáticamente por lo que se denominaba las pestes, las distintas pestes, digamos. Y de hecho, a lo que yo me dedico, que es al urbanismo, el urbanismo y el sanitarismo son dos prácticas que nacen del mismo fenómeno, del fenómeno de la aglomeración metropolitana, uno para administrar el espacio y el otro para administrar que en esa aglomeración se consigan estándares sanitarios, aparece el concepto de salud pública, etcétera, razonable. Ustedes tienen que pensar que, claro, la generación de nuestros padres no, nosotros no, pero ya en la generación de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, y para atrás, episodios como este, no de esta intensidad, pero episodios como este, la idea de que algo arrasaba con las condiciones de vida, etcétera,
si uno se remonta 150 años para atrás en la historia, hacia atrás, una persona en su vida biológica lo vivía 2 o 3 veces. Y de hecho hay uno que es muy importante en la historia argentina, que es la epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, que como derivación, para que veamos la implicancia política, la primera empresa pública en la Argentina, que es Obra Sanitaria de la Nación, se crea como respuesta a eso, la morfología de la ciudad cambia. No quiero aterrorizar a nadie, pero murió más o menos 1/4 de la población de la ciudad. El equivalente hoy sería como que eran 3 millones o 4 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires. Y la expectativa de vida de un hombre o de una mujer en Occidente en el año 1900 rondaba los 40 años. O sea, nosotros en el siglo XX duplicamos, y en algunos lugares como en España, que eso daba 30 y pico y ahora está en 80 y pico, prácticamente triplicaron la expectativa de vida. O sea, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor en relación a la vejez, las prácticas vinculadas a la vejez, la incidencia de la vejez, las políticas públicas vinculadas a la vejez, todo es una cosa que hace 120 años atrás prácticamente no existía porque muy pocas personas accedían a esa condición. O sea que nosotros este golpe, este shock, lo vivimos como un hecho novedoso, pero en la historia de la humanidad no fue para nada novedoso. Y de hecho la última gran pandemia en Occidente, porque ahora vamos a hablar un poquito de la diferencia entre Occidente y Oriente, es probablemente la gripe española 1918-1919, de la cual hay abundante registro histórico y etcétera, que fue verdaderamente, como dicen los españoles, fue verdaderamente acojonante. Ahora bien, en los últimos 20 años, ahora ya salimos del tan atrás y nos venimos, en los últimos 20 años ha habido originadas en Oriente 5 epidemias de origen zoonótico, o sea, originadas en prácticas con animales. El MERS, el SARS, la gripe aviar, el N1H1 y ahora el COVID-19. Tan importante es esto que China tomó la decisión política, una decisión muy importante, de prohibir, ya en febrero, a fines de febrero, y bueno, la prohibición continúa, pero bueno, de prohibir los mercados de animales vivos, que son muy importantes para la alimentación de los 600 millones de chinos que no ingresaron en la modernidad alimentaria, ¿no? Nosotros podríamos dividir a China en dos, ¿no? La China urbana de Shanghái, Beijing, industrializada, moderna, tecnológica, etcétera, donde en general, más allá de algún rasgo distintivo, en esas familias chinas nos podríamos sentar a la mesa a comer a nosotros sin ningún temor, porque comen productos industrializados, igual que nosotros, ¿no? Inclusive comen comidas occidentales muchísimas, han incorporado crecientemente las proteínas de origen animal, etc. Pero en las ciudades de 100.000 habitantes y menos en China, en la China tradicional, hay un modelo alimentario distinto, un modelo alimentario ancestral, tradicional, que probablemente tenía un montón de problemas antes, pero como China está muy poco integrado al mundo, de esos problemas no nos enterábamos, y ahora, en esa alimentación tradicional que tiene un montón de problemas, estamos en un mundo muy integrado, muy relacionado, muy vincular, y que esa vinculación también es un factor de fragilidad, como quedó demostrado ahora. Hay muchas conversaciones en torno de esto, que justo todas estas 5 epidemias de origen zoonótico sean en el sudeste asiático. Tal vez haya que decir, y corresponde que un militante político lo sepa, que entre 1979, que empieza la transformación china, y hoy, o sea, han pasado 41 años, China produjo los 700 millones de chinos modernizados, son como Europa. O sea, la Unión Europea son 700 millones, los 700 millones de chinos modernizados son 700 millones, pero la modernización que a Europa le llevó 200 años, entre fin del siglo XVIII y la aparición de las primeras actividades industriales, la relación entre sexos, la autonomía de las personas, etc., China la hizo en 40 años, esos 700 millones. O sea, produjo un proceso de modernización acelerada tal que probablemente hoy en China hay personas que tienen 80 y pico de años, que son plenamente conscientes de la época de la revolución cultural, del maoísmo, etcétera, donde en todas las calles de las ciudades no había un auto, se andaba en bicicleta, donde las personas comían una comida importante por día, donde
no había prácticamente actividad industrial, el trueque tenía dominancia en la vida económica. O sea, hoy hay todavía, para que veamos la velocidad temporal, en esa Shanghái exuberante de luces, de neón y todo, alguien nos puede contar la historia de cómo él se educó en su casa, sin escuelas públicas, no había sanidad pública, etc. O sea, China hizo en 40 años lo que a Occidente, a Europa, voy a poner el ejemplo de Europa para simplificar, le llevó 200 años. Y esa modernización es una modernización controlada políticamente por el Partido Comunista y es una modernización no idéntica, digamos, a la modernización occidental por un montón, pero que básicamente lo que quiero decir es que es más que tecnológica, esto es importante. Hay una revalorización de la autonomía de las personas, una racionalización de las relaciones públicas, a pesar de que hay un monopolio político, empieza a emerger una idea de limitación del poder. El grado, en la China moderna estoy hablando, el grado de introducción de la ciencia en la vida cotidiana empieza a ser creciente. Digamos, los mismos rasgos que la modernidad tiene en Occidente, ¿no? Pero con este diferencial. Acá tardamos 200 años y allá tardan 40, 45 años. O sea que es probable que esto sea parte del problema, digamos, pero también es un proceso que el mundo y los mismos chinos, en promedio, más allá de este episodio, que es un episodio tremendo, porque es un episodio que se va a llevar 15% del PBI mundial, al día de hoy, para que tengamos registro de qué estamos hablando, de lo que está pasando, al día de hoy, el mundo ya perdió 170 millones de puestos de trabajo. 170 millones de puestos de trabajo se perdieron en el mundo desde la aparición de la pandemia. 12 o 13 millones de esos 170 millones en los Estados Unidos, ¿no? O sea, es un shock de una dimensión muy importante. Por supuesto que a diferencia de una guerra, acá los activos físicos están, las instituciones están funcionando y uno supone que pasado el fenómeno pandémico, la capacidad de recuperación del mundo es más rápida porque no ha habido los bombardeos, pero hay que ver, va a quedar una marca, un rasgo cultural, de eso vamos a hablar al final. Muy importante, estamos ante un fenómeno que, bueno, por supuesto, en la vida nuestra no tiene comparación, ¿no? Yo el otro día hablaba por teléfono con mi madre, que tiene 84 años, y mi madre me decía, yo en mis 84 años de vida no estuve encerrada como ahora, 4 o 5 semanas, voy a terminar estando encerrada, no sé, 50, 60 días o lo que sea necesario. Ahora, ¿qué ha pasado ahora en el durante? En el durante ha pasado cosas importantes para el análisis político. Una, yo ya dije al pasar que empieza a estar en cuestión la velocidad de reacción que han tenido los gobiernos. Voy a poner un ejemplo puntual para que el militante que me está escuchando pueda valorar esto. En España ya había un montón de casos y ya la pandemia estaba jugada y ya había las UCI, como dicen ellos, las unidades de cuidados intensivos, estaban asediados y el gobierno español decidió no suspender las marchas del Día de la Mujer del 8 de marzo. Frente a algunas personas que sugerían suspender. Marchas que hubo en 40 o 50 ciudades de España, y hoy hay toda una crítica en torno de cuánta gente se infectó en la marcha del 8 de marzo, ¿no? O sea, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque es un ejemplo que va a ser interesante a futuro. Porque una cosa que empieza a despuntar en el análisis político de la pandemia es una revalorización del conocimiento técnico. O sea, la opinión pública en Occidente, sobre todo, está en un nivel hay un ensoberbecimiento de la opinión pública que si la opinión pública, el 70% dice que la marcha, porque la reivindicación y que bueno, pero cuando pase esto, y esto pase con 1 millón de muertos o con 800.000 muertos, la opinión del jefe de gabinete de epidemiología de un país va a ser más escuchada que hoy. Entiendo yo, o la opinión en cualquier circunstancia hay una revalorización de la burocracia técnica. O sea, se ha empezado a entender que la opinión pública, que es muy significativa en relación a una cantidad de temas opinables, ¿no? Acerca de si pintamos de amarillo o de verde la escuela de nuestros hijos, bueno, que lo opinan, pero la definición en torno
de si la pista de aterrizaje del avión tiene que tener 1000 metros, 1400, la vamos a hacer con un ingeniero aeronáutico. No la vamos a poner a votación. Entonces, hay quedó demostrado, digamos, que hay en la complejidad de los asuntos públicos, una revalorización, yo diría, de las burocracias públicas. Y la endeblez que la sociedad tiene en aquellos países donde la burocracia pública está excesivamente subordinada al poder político, o está desfinanciada, o no está jerarquizada, lo que fuera. Este es un tema muy interesante, porque sobre todo en Occidente, desde 1968 en adelante, desde los sucesos del Mayo francés, ha convivido con la dominancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana, ha convivido una idea de que el pensamiento alternativo, el cuestionamiento a la ciencia, etcétera, se lo ha hipervalorado, digamos, se lo ha puesto en un lugar entonces se lo ha hipervalorado la idea de que, y bueno, como a veces la ciencia o la técnica se equivoca, entonces aparecen los antivacunas, los terraplanistas, los hiperhomeopáticos, no sé qué cosa. Y ahora quedó claro que cuando las papas queman, tenés que llamar al ingeniero, al médico, al meteorólogo, al experto, al ingeniero ambiental, etcétera, etcétera. Esto yo creo que queda golpeada el decisionismo. Esto va a ser importante para nosotros al final porque tiene que ver con el populismo. O sea, cómo le vaya a Bolsonaro, a López Obrador, a Trump, etcétera, va a ser significativo para el continente, y queda golpeado el alternativismo Palermo-Hollywood, queda un poco golpeado también con esto, digamos, ¿no? O sea, la ciencia ha recuperado, a fuerza de una mala noticia para el mundo, un lugar de centralidad, la ciencia también como factor de poder, digamos, ¿no? Esto parece el Chernobyl, digamos, ¿no? O sea, entonces al final del camino había que llamar al físico que sabía cómo controlar el asunto, digamos, ¿no? Entonces, acá esto es muy importante porque ustedes estarán discutiendo en sus Facebook y en sus foros, etcétera, que Corea hizo los hisopados, que Alemania no sé qué cosa, que el cierre de los cielos fue más estricto en un país que en otro, etcétera. Pero bueno, por supuesto, nosotros en el hemisferio sur hemos gozado de la ventaja inestimable de estar en verano, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que compararnos con Australia, tenemos que compararnos con Nueva Zelanda, tenemos que compararnos con Sudáfrica. Nosotros no nos podemos comparar con el hemisferio norte, que jugaron en cancha barrosa y con lluvia, digamos, contra la situación del hemisferio sur. Pero este es un tema importantísimo porque es un elemento político la comparabilidad, y es otro elemento político en esta pulsión que tienen los militantes políticos de intentar ver cómo es el futuro, que es un futuro que vamos a abordar sin bitácora. O sea, ya está roto los dos grandes imaginarios que dominaron la vida de Occidente en el siglo hasta 1989, que fueron el imaginario socialista y el imaginario capitalista como soluciones a todos los problemas de la vida, están rotos después de 1989 y después del 2008. Entonces vamos a tener que reconstruir el escenario de la conversación pública y de las políticas públicas y de los servicios públicos sin hoja de ruta, ¿no? O sea, pero bueno, ¿qué creo yo que va a pasar para adelante? Ya dijimos más o menos cómo veníamos de atrás, qué pasó durante la cuarentena, qué creo yo que va a pasar para adelante. Y permítanme, yo siempre trato de renunciar a esta idea del para adelante porque operan muchas variables. No sabemos el nivel de miedo con el que va a quedar la población. Entonces, si la población le van a exigir a su gobierno cerrar sus economías o no, o cómo estos elementos tecnológicos, que yo creo que lo que iba a evolucionar en 10 años se terminó acelerando en meses, porque ahora yo no voy a ir nunca más a una reunión con un tipo que la pueda resolver por este caso, me quedo en mi casa, porque entre otras cosas porque me ahorro el tiempo de ida y de vuelta. O sea, si voy es porque precisamos firmar una documentación o alguna cosa, sino para conversar. Y bueno, nada, yo creo que las casas del futuro todas van a venir con un lugar para trabajar, que va a tener buenos enchufes, alta comodidad, un lugar chiquitito y buena acústica para que tengamos de esto bien. Por ejemplo, yo ahora estoy en el living de mi casa, que la acústica es un desastre,
pero bueno, pero ya la próxima pandemia me agarra con esto bien preparado, no me cabe ninguna duda, porque esto va a ser una oferta de los arquitectos, etc. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Van a pasar cosas que son derivadas de cosas que están pasando, o sea, como de aprendizajes. Uno de los aprendizajes que yo creo que va a surgir muy grande es que el control del territorio no es una tontería. O sea, el éxito de la cuarentena de Wuhan, no solo porque la gente no salga de la calle, sino del cerco sobre un área de 70 millones de personas, de que no entre nadie ni salga nadie de ese área, quedó demostrado que más allá de que, por supuesto, en condiciones normales tenemos derecho a movernos, etc., que la movilidad humana es un elemento de complejidad y de fragilidad, y no nos extrañemos que dentro de 4 o 5 años, cuando volemos en nuestras vacaciones, nos hagan ir 4 horas antes al aeropuerto, nos saquen una gotita de sangre y a las 20 minutos nos digan sí puede subir, no puede subir. No nos extrañemos que cosas como esas pasen, porque el mundo no se puede permitir perder 10 o 15 productos del PBI una vez cada 5 años. O sea, va a haber un control de la movilidad mucho más estricto. Esto es una cosa que quizás estoy diciendo esto, quizás es tomar la temperatura, quizás para viajes intercontinentales sí, y para cabotaje no. Lo que digo es que nos vamos a seguir moviendo, vamos a seguir intercambiando bienes y servicios, vamos a seguir integrándonos, pero vamos a tomar más recaudos. No me cabe ninguna duda de que vamos a tomar más recaudos. Eso puede derivar a un proceso de desmetropolitanización, ¿no? O sea, esta idea de que una ciudad de 300, yo por ejemplo viví en Bolonia durante un tiempo, que tiene 400.000 habitantes y tiene equipo de fútbol, ópera, feria internacional, aeropuerto, universidad, por supuesto, de muy buen nivel, centro, lugares para pasear, todo lo que tiene que tener una metrópoli, lo tiene. Obviamente son 400.000 ñatos de 50.000 euros per cápita, ¿no? No son los mismos 400.000 ñatos que... Pero lo que quiero decir es que es probable que haya una incidencia más fuerte de los estados nacionales a construir unidades territoriales controlables. Por ejemplo, yo soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y en el interior de la provincia de Buenos Aires, 9 de Julio, Carlos Casares, Trenquelauquen, Pehuajó, etc., que son localidades de 50, 60, 70.000 habitantes, que se pueden entrar por 8 lados, hoy han cerrado todos los lugares, han dejado un lugar abierto con un puesto sanitario de alta calidad, con un médico a cargo, aparte del policía, tienen la trazabilidad de lo que entra y lo que sale, que entran productos para comerciar, etc. No es que tienen... Y en esos lugares, en la mayoría, en el 90% de esos lugares, por supuesto, hay cero sospechosos, casos sospechosos, y hoy si hubiera, tienen como una trazabilidad muy marcada, y eso lo puede hacer Trenquelauquen, lo puede hacer Junín, pero no lo puede hacer el área metropolitana de Buenos Aires. Porque si lo tiene que hacer el área metropolitana de Buenos Aires, tiene que poner 800 puestos de control, digamos, ¿no? Entonces, con la dificultad de que funcionen adecuadamente los 800. Entonces, el tema del control territorial y de la gestión del territorio es un tema que va a venir. El otro tema que yo creo que va a venir muy fuerte es el tema del uso de la información por parte de los gobiernos. Acá me meto en un tema delicado. 4 de los 6 países que tienen mejores indicadores con la pandemia, que son Corea, Taiwán, Israel y China como reacción, ¿no? No, China tiene muchos muertos y aparte ocultó información, pero han usado, cuando digo han usado, es que han usado a cara descubierta, o sea, han emitido decretos, etc. Han usado información para la gestión del problema, ¿no? Israel inclusive declaró que antes lo usaba por cuestiones de seguridad nacional y ahora lo ha usado por cuestiones sanitarias. ¿Qué significa esto? Información de tu tarjeta de crédito, información de tu celular, ¿no? O sea, saben cosas de vos. Y es un debate complicado porque la pregunta, yo estuve en un foro ahora con otra gente debatiendo este tema puntualmente, y en general las personas que se dedican a la política pública dicen, si Garbarino puede usar la información que se la compra Google para venderte heladera, ¿por qué el Estado no podría usarla para prevenir una pandemia o para disminuir el impacto? Bueno,
hay toda una discusión porque el Estado tiene un poder punitivo que Garbarino no tiene, etc. Para mi sorpresa, los que estaban en ese chat conmigo, los más jóvenes, estaban todos de acuerdo en general que bajo ciertas restricciones y bajo ciertas reglas, porque dicen, es mejor que el Estado lo pueda usar regladamente y no que no digamos nada y que el Estado lo use no regladamente. Entonces hay una cosa y dice, bueno, hay un montón de información de altísima calidad que puede ayudar en un montón de casos y nosotros no podemos hacernos los giles como que eso no existiera. El tema, yo no me voy a adelantar acá qué opino yo. Lo que digo es, entra en juego ya ahora abiertamente el tema de la relevancia de la información para construir políticas públicas y también para gestionar sociedades, ¿no? El tercer tema, que son dos temas que creo que vienen porque están, a eso me refiero, no estoy haciendo de adivino, son cosas que están pasando ahora y las proyecto hacia adelante. Es que va a aparecer un nuevo paradigma de movilidad. O sea, las ciudades van a disminuir su movilidad enormemente y a su vez la movilidad entre ciudades va a estar, el paradigma de movilidad se va a cambiar mucho. O sea, a mí no me cabe ninguna duda de que va a haber un cambio en el paradigma de movilidad humana, con lo que esto significa en términos de contaminación, con lo que esto significa en términos, por lo bueno en términos de contaminación, por lo malo, la movilidad urbana es un factor de ocupación fenomenal. Hay un montón de gente que trabaja en función de la movilidad urbana. Si la movilidad urbana disminuye, por supuesto que disminuye la gente que maneja taxi, Uber, colectivo, los que lo arreglan, los lugares de los garajes, etcétera, etcétera. Y obviamente va a haber tipos diseñadores de apps, o sea, aparecen puestos en la alternativa tecnológica, ¿no? Diseñadores de aplicaciones, gestores de plataformas relacionales, etcétera. Pero pareciera ser que no volvemos. Miren, a mí, yo desde que soy diputado estoy suscripto a una cosa de Google que me registra con detalle todos mis movimientos. Es terrible porque cada mes me dice, termina el mes y me manda el informe, viajó por 200 lugares, hizo tantos kilómetros, paró en tal estación de servicio, todo. Yo digo, el promedio de los humanos, todo eso va a bajar mucho, muchísimo. Cuando pensábamos que su tendencia era crecer hacia el infinito. Si me preguntan a mí, acá sí me juego un poquito más con el horóscopo, la astrología política, creo que va a cambiar el patrón de consumo. No es que vamos a consumir menos, sino que una canasta y una cesta de cosas que consumimos que vamos a dejar de consumir, o consumir menos, y vamos a consumir más de otras. Porque, y esta es una opinión personal, es la única opinión personal que voy a vertir ahora, porque una de las cosas que queda demostrada con esta cuarentena es que también consumimos para que nos vean. O sea, una vez que no nos ven, el paradigma de consumo va a cambiar. Digamos. Yo, por ejemplo, en mi casa tenía Netflix, ahora tengo Netflix y Prime Amazon, o sea que tengo otro servicio de oferta cultural en mi casa, pago más, y hay un montón de cosas en las que gasto menos. Y creo, sin estar en cuarentena, que el paradigma de consumo se va a ver alterado. Digamos, ¿no? O sea, es probable que estemos más dispuestos a pagar en sanidad, que estemos más dispuestos a pagar en una cantidad de cosas y menos dispuestos a pagar en otras. Un tema que yo lo traigo acá, y este sí no es una opinión personal, es algo que va a ocurrir porque hay grandes decisores públicos que están atrás de esto, y que causa un poco de escozor, es que yo creo que va a haber cambios en la corporalidad, digamos, ¿no? Cada vez que lo digo, porque la gente no se va a saludar con un beso, no se va a saludar con la mano, me mira y dice, sí, pero pasarán 2 o 3 meses y volveremos al beso. No nos bañábamos todos los días, durante miles de años. Y nos empezamos a bañar todos los días hace 100 años más o menos. O sea, quiere decir, no es que siempre fuimos igual corporalmente, esa es una cosa que nosotros pensamos que siempre fuimos igual, no es verdad. La relación entre sexos pública tiene 100 años. Bueno, la gente usaba túnica, dejó de usar túnica con las máquinas del industrialismo porque la máquina agarraba la túnica y se iba el tipo con la máquina. Y empezó a usar el overol pegado al cuerpo. La minifalda es hija de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando Coco Chanel se le ocurrió que era más práctico para la mujer llevar la pollera arriba de la rodilla. Y no lo pensó con sentido erótico, pensó para que vaya a la fábrica, ¿no? Que la pollera abajo de la rodilla era incómoda. Lo escribió, por suerte lo escribió. Entonces, la corporalidad que nosotros pensamos que siempre fue igual,
Bueno, yo pertenezco a una generación que vivió un impacto enorme que fue el SIDA. La generación anterior a nosotros tenía una relación con el preservativo totalmente controversial. Nosotros, como de jóvenes, aparece el SIDA, lo naturalizamos más por la publicidad, etc. O sea, creo que va a haber grandes cambios en la corporalidad, cambios en un rasgo sanitarista, digamos, ¿no? En un rasgo de higiene y de cuidado en la corporalidad. Mi segundo astrología. No está. Creo que va a haber más presión de las sociedades civiles hacia la coordinación global, ¿no? Ese es un tema. Es como que el mundo de la economía tiene una alta coordinación global desde el ajuste de pesas y medidas, la estandarización de los productos, la integración de las cadenas de valor. Eso está clarísimo. Y cada vez más alguien empieza una conferencia, muestra el celular y dice, ¿dónde fue hecho esto? Y uno dice, en Finlandia, el tipo dice, no, tiene partes de 32 lugares del mundo que se arman acá en Tierra del Fuego, pero el chip viene de Finlandia, el vidrio viene de Panamá, el casco viene de no sé dónde, qué sé yo. Eso funciona, pero nunca tuvimos integración de bienes públicos, estándares de mínima de bienes públicos, siempre de la economía, de bienes privados. Entonces me parece que una vuelta de rosca que puede pasar no solo la coordinación global en ciertos temas, sino estándares de mínima en materia de bienes públicos. Bueno, lo dije al pasar, la emergencia de una burocracia. Quiero decir un dato sobre la burocracia, y yo ya voy a ir terminando, es que tener una burocracia muy calificada, lo que quedó demostrado ahora es que te baja los costos. O sea, cuando vos no tenés una burocracia muy calificada, tenés que hacer una cuarentena fenomenal para parar la pandemia. En cambio, donde tenés una burocracia muy calificada, que se hicieron las secuencialidades, etc., capaz que la cuarentena es más leve y te ahorras un montón de guita porque la economía sigue funcionando. O sea, tenés que tomar medidas más drásticas donde no tenés una burocracia de calidad. Y donde tenés una burocracia de calidad podés ser más sutil. O sea, te hace ahorrar plata tener una burocracia de calidad. Creo que el mundo va a reconsiderar el tema demográfico. Después de la experiencia china, justamente, de los 20 y pico de años que tuvo el régimen de hijo único, los chinos se plantearon, cuando pusieron el régimen, que una medida del éxito del modelo era que cuando ellos saquen el régimen, no les explote la demografía. Efectivamente, ellos ya sacaron el régimen hace 6 años y pasó eso, ¿no? O sea, ahora, como las mujeres en China tienen mayores niveles de instrucción y postergan como pasa en Occidente, postergan el primer embarazo sobre todo, y tienen proyectos de vida no necesariamente atados a la condición de esposa y de madre, no explotó. O sea, ellos sacaron el régimen de prohibición y hoy tiene un comportamiento demográfico China parecido al de Occidente, ¿no? Entonces, pero el mundo tiene, cuando hablamos de la explosión demográfica del mundo, está muy concentrada, digamos. El mundo tiene 2 grandes problemas demográficos, que se llaman África y América Latina. Y es un temón ¿no? Porque es un temón para el ambiente, es un temón para los riesgos epidémicos, es un temón. Y yo creo que el mundo va a un pacto demográfico, ¿no? Que no significa que nos prohíban nada, sino un sistema de incentivos, ¿no? Me parece que se va a incentivar un modelo demográfico. Por último, el último renglón de todo esto, y lo pongo a propósito porque lo dejo para las preguntas, es un tema para Argentina, ¿no? Me preguntan, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un plan Marshall, me decían, ¿qué va a pasar después de todo esto? ¿Va a haber un plan Marshall? Y después de la Segunda Guerra Mundial hubo ganadores y hubo perdedores, ¿no? Y acá parece que somos todos perdedores, no hay ganadores. Entonces es difícil, porque los países del sur de Europa le están pidiendo a Alemania, y Alemania dice, no, pero ahora tenemos un lío nosotros vamos a poner 15 puntos del PBI en la propia Alemania. O sea, no es que estamos nosotros bien y ustedes mal, estamos los dos mal. Yo creo que la modernización alimentaria de China y los países del área son una oportunidad para Argentina, una oportunidad muy grande para el aparato económico más interesante de Argentina, para mí, que es la bioeconomía, que es los procesos de agregación de valor de nuestra cuenca fotosintética. Pero se precisa una dirigencia que la vea, digamos, ¿no? y que decodifique ese fenómeno. Hay mucha gente que está en esto. Argentina tiene empresas de bioeconomía muy, muy plantadas, como Bioceres. Hay portavoces de esto, como Fernando Vilelia, y en la política circula.
yo creo que vamos a tener una serie de malas noticias, como por ejemplo que probablemente ese billete de lotería que se llamaba vaca muerta tendrá que esperar un tiempo bastante largo, y que el turismo internacional va a tardar mucho en recuperar sus volúmenes y su fluidez, porque sobre todo los países emisivos van a quedar muy golpeados económicamente, pero que el mundo no va a dejar de comer y ahora sí, y va a precisar la idea de comer en condiciones de seguridad, inocuidad, salubridad, garantías, trazabilidad, que solo pueden proveer los países que tienen industrias alimentarias consolidadas, calificadas, conocimiento intensivo, etc. Y en esa tabla Argentina está en los primeros 10. En la medida en que nosotros no tengamos una visión restrictiva de todo lo que eso significa y que no la combatamos, es probable que tengamos una oportunidad. Después, ¿qué hacemos con esa oportunidad? Ya es otra definición. La tuvimos también hace unos años y nos la patinamos. Pero bueno, en la medida en que la podamos volver a tener, estaría bueno tener un pensamiento estratégico al respecto. De mi parte nada más, primero que espero que se haya escuchado, que en esto fue, y espero haberlos motivado, espero haberlos estimulado para una conversación pública más rica y más informada. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Bueno, habilito para Eduardo o Palito Torres si quieren hacer algún agregado, pregunta, inquietud. Aquí, bueno, vamos a tener el rol de panelistas nosotros en esta primera jornada de formación del... Bueno, fundamentalmente quiero hacer una sintética introducción para ir a un par de preguntas a Fabio. Latinoamérica y Argentina en particular es una zona de acumulación de muchísima pobreza. Se calcula porcentualmente en un 30% de la población de Latinoamérica en rangos de pobreza muy, muy importantes, déficit también de la democracia latinoamericana, digamos de la democracia en definitiva, en nuestra región, particularmente la Argentina. Y en estos estándares porcentuales de pobreza hay mucha economía informal, hay mucha economía, digamos, de contacto, hay mucha economía cuentapropista, que de acuerdo al análisis que vos estás haciendo, Fabio, me parece que tiene muy malas noticias para continuar en ese contexto. Y yo quería preguntarte, digamos, cómo, a mí me parece muy importante las últimas dos cosas que vos planteaste, de las oportunidades que ofrece esta pandemia. Toda crisis ofrece una oportunidad. La oportunidad que vos decís de la industria alimentaria es muy importante, pero en la transición, digamos, de ir a esa industria alimentaria o lo que planteaste recién hace un ratito, cómo hacemos la transición para no expulsar gente del sistema, digamos, porque eso va a ser grave, eso va a ser muy grave. Yo creo que el gran problema de Argentina con relación a esta pandemia, la Argentina en relación a esta pandemia tiene, si uno el análisis lo hace territorialmente, tiene 3 situaciones distintas, ¿no? Los grandes centros urbanos es una situación, las pequeñas localidades relativamente lejanas a los grandes centros urbanos y las ciudades de frontera. Son las 3 situaciones distintas que hay que administrar. Y claramente, no sé, voy a poner un ejemplo, no sé, en Burucuyá, para poner un ejemplo correntino, o probablemente, no sé, Cacatí, o lugares donde hay cero sospechoso, y donde yo, si fuera el presidente de la República, en convenio con los gobernadores provinciales, algunos de ellos les iría levantando la pandemia con un instructivo de cómo gestionar el territorio, porque es ridículo que un tipo en Burucuyá esté acá queriéndose cortar el pelo, porque no se puede cortar solo, la peluquería está en la esquina, el peluquero está preocupado porque no sabe cómo pagar el alquiler porque está cerrado, el dueño está súper preocupado porque el peluquero no le va a pagar el alquiler, el intendente está recontra preocupado porque ni el dueño ni el peluquero le van a pagar los impuestos, y vos mañana levantás la pandemia, el tipo se va, se corta el pelo, el otro paga el alquiler, todos pagan los impuestos, y bueno, un factor, digamos, de análisis de la pandemia en Argentina es este territorial que te digo, y el otro es el que vos acabás de señalar,
de economía formal, economía informal. Un factor de debilidad de la Argentina es la informalidad económica por un montón de motivos, porque cuesta llegarle con políticas públicas, porque cuesta más el control del informal, porque tenemos menos información sobre él, porque en la recuperación económica, una persona que no ha adquirido las capacidades para integrarse a la estructura organizacional de una empresa y ya tiene cierta edad, tenemos un problema de trasvase, digamos, probablemente a su hijo lo podamos incorporar en una economía más competitiva, pero un señor que tiene 30 y pico de años y tiene un saber hacer precario, pero que se rebusca, etcétera, es difícil incorporarlo a una economía empresarial. Bueno, esas son las deudas históricas de la Argentina, ¿no? Ahora, yo creo ahí que ahí tomo tu guante, porque no tengo, si tener la respuesta a eso es prácticamente tener la respuesta a los grandes problemas argentinos, porque tu pregunta es válida aún sin COVID-19, digamos, ¿no? O sea, vamos a suponer que no tenemos COVID-19, tenemos un problema en esa franja de vulnerabilidad, tipos que no están afuera del sistema, los tipos que no son marginales, etc., y que no terminan de estar adentro, en el sentido en que tienen ingresos a partir de capacidades precarias y de un capital muy precario y de una vida urbana que, como vos bien decís, de alta relacional, entonces mucha gente le tiene confianza y capaz que no es tan buen plomero, ni es tan buen gasista, ni es tan buen jardinero, y es un poquito de todo eso. Eso hay muchísimo en el interior y hay muchísimo acá en el Gran Buenos Aires, muchísimo. Y vos, digamos, si vos me preguntás como política general lo que tenés que hacer con esos sectores, la Argentina tiene un problema de que ha golpeado muy duro en las últimas 2 décadas a la microempresa, digamos, ¿no? O sea, el tip, voy a poner ejemplo, quien puede rescatar hacia la formalidad económica a esa persona no es una gran corporación, porque el tipo no tiene el secundario completo, por lo que fuera. Entonces vos tenés, voy a poner un ejemplo, vos tenés DHL o Federal Express haciendo mensajería en el Gran Buenos Aires. Pero el que puede contratar a ese tipo con una motito que tenga un recibo de sueldo es la mensajería de barrio, que tiene 4 mensajeros. ¿Por qué ese no le va a pedir el secundario completo? Con que sea puntual, entregue las cosas bien, etcétera, es suficiente. Pero esa mensajería de barrio, o sea, esa empresarialidad, esa microempresarialidad ha sido muy golpeada. La Argentina tiene 20 empresas formales cada 1000 habitantes, y Chile tiene 55 empresas formales cada 1000 habitantes. En la Argentina el problema del empleo más débil, digamos, no de la aristocracia obrera, de las personas que ya saben hacer algo, sino el empleo más en la zona de frontera, es que nosotros hemos asediado a la microempresarialidad que para sobrevivir tiene que estar también en la informalidad. Entonces, la mensajería de barrio también es ilegal, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en una arquitectura fiscal y financiera y promocional, y también en un discurso público, que creo que nosotros le estamos errando el vizcachazo, en un discurso público de defensa de la empresarialidad. Sin empresas no hay empleo. Chau, listo. O sea, nosotros tenemos que, y el radicalismo en eso tiene que romper, porque tenemos muy asociada la idea de que la empresa es algo predatorio, o que la empresa es algo abusivo, o contaminante, o explotador. Empresas, como todo, como políticos hay buenos y malos, como profesionales hay buenos y malos, empresas hay buenas y malas, pero digamos, una economía que no genera empresarialidad, en la que el talento y el esfuerzo de las personas no se transforman en maquinaria de generar bienes y servicios, es una economía crecientemente clientelar, crecientemente dominante por parte del Estado, dominada, y entonces, y es caldo de cultivo del populismo. Y la paradoja es que nosotros, que somos un partido formado por gente, por hijos y nietos de inmigrantes, emprendedores, etcétera, tenemos como un pudor o como un prurito de defensa de la empresarialidad como concepto, no de una empresa o de otra. De la idea de que está bueno que en Argentina haya más empresas, que a las empresas les vaya bien, que tengan un régimen fiscal adecuado, que aumente la tasa de inversión, que adentro de las empresas ocurran fenómenos porque también eso produce inclusión social. La inclusión laboral te diría que la inclusión laboral es la clave de la inclusión social, digamos, ¿no? O sea, más que otras inclusiones. Bueno, no sé si te lo
te lo contesté. Muchas gracias. Pero ahí me está pidiendo la palabra Eduardo Tazano. Sí. Ahí vamos con Eduardo. Sí, Tienes bueno. que desactivar tu micrófono, Eduardo. Ahí está. Sí, Fabio, ahí siguiendo en línea con esto que venías hablando, yo veo, inclusive del mismo presidente, mensajes antiempresa, que creo, y vos te referiste así tangencialmente al tema. Yo creo que por ahí eso es una oportunidad para el radicalismo de ver una de las salidas en las propuestas, defendiendo la capacidad emprendedora y ratificando todo esto que venías hablando vos, de todo lo que significa la inclusión laboral y todo eso. Pero además, no veo ideas para la salida de la pandemia desde el punto de vista económico. Es como que el gobierno está eludiendo esa respuesta y las respuestas que da, por ejemplo, ese préstamo para las pymes al 24%, que al final las pymes no lo pueden lograr, solamente están accediendo un 10% de las mismas. Veo como que está el abismo y no hay una preocupación por eso, solo una preocupación por achatar la curva y que no se desborde el sistema sanitario. Entonces, las dos cosas, te pido la apreciación. En el punto 1, sobre la posibilidad de defender esto institucionalmente, y en segundo lugar, ¿qué opinás de cómo se está llevando el tema económico? Yo tengo la sensación, es una apreciación en borrador, de que el gobierno está cómodo con la cuarentena, porque la opinión pública lo ha empoderado, porque entiende que la clave de su éxito, su valoración va a ser la comparabilidad, y probablemente le vea a la Argentina muy bien con relación a la bestialidad que está pasando en Brasil o lo que va a pasar en México cuando los despedidos de Estados Unidos, el 25% seguro son mexicanos, y con el seguro de 6 semanas, en Estados Unidos vivan 6 semanas y en México viven 6 meses, se van a volver y va a haber un estallido en México de enfermedad, etc. Entonces me parece que el gobierno está cómodo. Y nosotros tenemos un problema. Nosotros tenemos un problema de valentía, pero también de consideración, que es que si vos medís hoy, las empresas en Argentina no tienen reputación positiva, digamos, ¿no? Los sectores populares, etcétera, no consideran a las empresas como un actor importante, etc. Así como el Estado, aunque sus prestaciones públicas sean malas, gozan los sectores populares de algún residuo de prestigio, tenemos que decir que el aparato empresarial no. Nosotros, si no logramos que los pobres, aunque no sean ellos los empresarios, valoren que haya una ecología de actividad económica basada en la diversidad de empresas por tamaño, por capacidad tecnológica, por área de actividad, etc. Defender a las empresas es como que tiene un costo político. Entonces vos decís, bueno, te quedás defendiendo a un... Entonces nosotros, por eso es tan importante nuestro rol político. Nosotros tenemos que hacer una pedagogía política, o sea, nosotros tenemos que lograr, ¿no? Yo cuando voy a veces, que me invitan grupos de empresarios a un cante, a hablar con empresarios, y termino y todos me felicitan, me agradecen, yo no me voy contento a mi casa, porque es obvio que si yo voy a defender la actividad empresarial, voy a defender la previsibilidad jurídica, que esos tipos estén contentos, pero yo les dejo tarea para el hogar. Digo, ¿cómo logramos que sus empleados entiendan la importancia de esto? No ustedes. Porque ustedes, y sobre todo cuando están ahora asediados por un gobierno que los destrata, que los desconsidera, que les cambia la red de juego, es obvio que voy yo y son los tipos, me transformo en el rey de la noche. Pero acá el secreto es transformarlo esto en un vector político. Nosotros tenemos que lograr que una mayoría social en la Argentina valore el esfuerzo emprendedor, valore la innovación, valore la multiplicación del talento, valore la agregación de capacidades, valore todo lo que está asociado a la empresarialidad. Entonces no es simplemente una reivindicación, precisamos transformar esto en un proyecto político. Y lo otro, lo que me dijiste, yo creo que el gobierno estaba mareado antes de la pandemia,
muy cerrado en la idea de que la economía empezaba después de la renegociación de la deuda. No nos había mandado el presupuesto, nos pidió la emergencia, es un tic típicamente peronista, porque lo hizo Kirchner en el inicio de su mandato, lo hizo Menem en el inicio de su mandato, rápidamente pedir más poderes, decir que la situación es irresoluble y que precisa más poderes. El Congreso se lo da en los primeros 15, 20 días de mandato y les queda un paquete de capacidades para intervenir en los presupuestos, en las partidas, para comprar sin licitar, etc. Yo creo que hay un hecho nuevo, de todas maneras, en la política argentina, que es el 40,5%, 40,3%, que aún después de 6 trimestres de caída del salario real, votó una alternativa distinta al populismo, que nos está pidiendo como representación, creo yo, que seamos más observantes, que no seamos pasivos, que podamos poner en palabra, que eso también es ejercer la representación, esta observancia. Yo creo que el gobierno, conforme pasen las semanas, esto cambia minuto a minuto, el gobierno sintió la idea de que es un gobierno improvisado, todavía no nos animamos a decirla, pero de verdad que si ellos después de las distracciones de Ginés, después del desastre de los bancos, después de lo de Arroyo, digamos, nosotros, hay un momento en que vamos a poder decir que el gobierno es improvisado, que no es necesario poner en discusión la historia argentina y que nosotros estamos en condiciones de ofrecerle a la Argentina alternativas más inteligentes, más sofisticadas, más elaboradas, más justas. Yo creo que ese momento entiendo que va a ocurrir, y es muy bueno esto, porque nosotros no tenemos a un vocero que en todo el ruido actual marque la diferencia con su voz. Precisamos que funcione la sinfónica, precisamos que en cada distrito, que en cada lugar, que en cada localidad haya personas que puedan incorporar esta idea. Por un lado, de cuestionamiento al gobierno, que la sociedad no lo cuestiona un poco por miedo, y por el otro lado, de construcción de esta esperanza de un imaginario político alternativo al populismo. El populismo tiene ya su imaginario político construido, la patria son ellos, la idea, esta idea de que el Estado omnipresente en la vida de las personas está bien, una idea antimeritocrática, etc. El ideario político que se corresponde, que enfrenta eso, no está dibujado. Y es nuestra tarea dibujarlo y que sea más atractivo y que movilice a más gente que el otro, ¿no? Fabio, bueno, están empezando a llegar muchas preguntas de nuestro público que nos está siguiendo por YouTube, realmente muy importante. Las preguntas son complejas, pero las vamos a intentar agrupar porque hay planteos vinculados con la burocracia, el modelo educativo, el rol del Estado. De alguna manera es un grupo de preguntas que están vinculados con esto, es decir, ¿qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con la burocracia? ¿Cómo manejamos la intervención del Estado? Digamos, ¿cómo nos planteamos un modelo alternativo al populismo? Como para agrupar un distinto grupo de preguntas que han empezado a llegar. Flaco, Diógenes, sí. Una cosita quería yo para redondear el tema de la burocracia, que me parece que es muy importante, porque lo que planteó Fabio es la revalorización del rol de la burocracia. Nosotros teníamos el modelo kirchnerista, que era el modelo de dispositivo, que el puntero era el Estado en el lugar de que le gestionaba el documento, la asistencia social. Después pasó un esquema que se llamó el Estado en tu barrio. Ahora, ¿qué modelo burocrático queremos? Eso es o a qué modelo burocrático queremos avanzar o construir, digamos. Me parece a mí que es, digamos, la pregunta del millón, me parece a mí, hacia adelante. Yo creo que hay un tema, yo creo que hay un tema muy difícil, pero lo voy a plantear porque estamos entre amigos y nosotros en el radicalismo tenemos siempre el tic, la tentación, nos gusta, nos sentimos cómodos diciendo que somos un partido socialdemócrata, etcétera, que
Yo creo que en relación al debate político de la Argentina, si yo le pregunto a mi vecino acá abajo, o sea, si no está por votar o no está por votar porque el radicalismo es socialdemócrata, o sea, tiene que ir a buscar el libro, a ver qué se trata. Es una sofisticación para nuestras conversaciones que yo, de la que soy partícipe, no es una crítica que estoy haciendo, a mí me encanta discutir eso. Pero si efectivamente somos un partido socialdemócrata, uno de los 3 pilares del modelo socialdemócrata es la profesionalización del Estado. O sea, en todos los países donde hubo una larga hegemonía socialdemócrata, desde Suecia hasta España con Felipe González, etcétera, un eje vertebrante, así como es otro eje tener una pata sindical poderosa, y el tercero es una política fiscal, lo que se llama tradicionalmente progresista, pero un eje es la profesionalización del Estado, ¿no? Un Estado profesional que te permite llevar adelante cualquier política pública, por más sofisticada que sea, porque tus cuadros estatales son de calidad, y entonces el señor que gana las elecciones nombra su gabinete, nada más. Todo lo demás, oposición y antecedente, un régimen muy jerárquico, de acceso a la función pública, etc. La gran pregunta que uno se hace es, ¿el radicalismo tiene las agallas para plantearse que en el próximo gobierno del que seamos parte, y ojalá lo lideremos, estamos dispuestos a profesionalizar en los 3 niveles del Estado al 100% el Estado argentino y clausurar para siempre el uso clientelar del sector público? Yo creo que eso es una decisión que sensibilizaría mucho a sectores de clase media, que abriría un enorme debate en la Argentina. Ni siquiera digo que sea un éxito, que no sea un éxito, capaz que resulte un fracaso absoluto. Lo que quiero decir es, si estamos dispuestos a jugar la ficha de una burocracia de otra calidad. Miren, voy a poner un ejemplo, justo está Eduardo acá y por eso... El ejemplo de la conformación de una burocracia bajo regla de calidad y que produce ciertos resultados es el ejemplo del Instituto Cardiológico. Ustedes tienen el Estado correntino con un promedio de calidad prestacional X, y esto es muy obvio, que la gente del común en Corrientes, cualquier correntino, está orgulloso de su Instituto Cardiológico que funciona bajo reglas burocráticas distintas, de remuneración, de acceso, de crecimiento, etc. Entonces, cuando uno compara, porque en la Argentina, nosotros decimos, no, el Estado, la Argentina tiene burocracias de altísima calidad. El INTA en la Argentina es una burocracia de altísima calidad. Y la Comisión Nacional de Energía Atómica también. O sea, y tiene burocracias, porque nosotros, que somos un partido que creemos en la estatidad, que creemos en el Estado como rector, creemos en las prestaciones públicas, nosotros tenemos áreas de gobierno completas que están privatizadas, no porque una empresa privada se haga cargo de la tarea, sino que están privatizadas por sectores corporativos. El caso de la educación, donde hay una cooptación de un sector profesional de los dispositivos públicos en casi todas las provincias, y a nivel nacional ni hablemos. El caso de las políticas culturales. O sea, nosotros no tenemos políticas culturales independientes de nuestros artistas. No, si alguien dice, mira, lo importante de las políticas culturales sería estimular un debate sobre la globalidad y no sé qué, porque en la Argentina es importante para el futuro, y resulta ser que terminás haciendo títere y mímica, porque tu Secretaría de Cultura está dominado por tipos que hacen títere y mímica. Entonces, la definición sobre la construcción de una burocracia de calidad es una definición política de primer orden, que es muy significativa, porque tiene una paradoja. Implica a corto plazo que los decisores públicos tengan menos poder, porque las burocracias pasan a tener poder propio. Pero implica a largo plazo que los decisores públicos tengan más poder, porque lo que quieren hacer lo pueden hacer porque funciona el aparato estatal. ¿Me expliqué? Entonces, este es un temón. Y es un temón muy grande a nivel... Acá nadie le puede echar la culpa a nadie, porque no es que las provincias andan mal y la nación anda bien, los municipios andan bien. Unos poquitos casos andan bien,
Y en el promedio el Estado Nacional, los estados provinciales andan parecido de mal, digamos, por decirlo de una manera. Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido ninguna fuerza política. Por supuesto que el peronismo no lo va a hacer. Eso olvídense. La derecha no lo va a hacer, porque la derecha no cree en la burocracia pública. Los que la tenemos que hacer somos nosotros. Y tenemos que convencer a la gente, a mucha gente, que no hay que tener un gran Estado ni un pequeño Estado, un Estado con foco, que tiene que tener 4, 5, 6 o 10 objetivos públicos claros, que para conseguir esos objetivos públicos precisa normas, financiamiento, calidad de sus prestadores, que es bueno que el Estado funcione bajo principios de neutralidad prestacional. Y entonces, ¿pero qué pasa? Bajo principios de neutralidad prestacional, yo mismo, acá no levanto el dedo con nadie, todos nosotros vivimos en la idea de que como somos oficialismo, tenemos algunas ventajas prestacionales. Entonces, no, preciso, yo te llamo un amigo mío, vamos a suponer que nada ilegal, un tema de tiempo, un trámite que dura 10 días y que alguien viene y te dice, no, quédate tranquilo, yo lo llamo y te lo saco de hoy a la tarde. Todo legal, ¿eh? No estoy pensando en un tongo. Sí, pero el ciudadano de al lado de ese que no conoce tiene que esperar 10 días. Y el que conoce al amigo lo saca en un día. Entonces, ese es un temón. Ese es un temón, porque nosotros hemos creído ya que la política es eso. Entonces, eso no es la política. La política es esta discusión de ideas. Y eso es una ventaja que tenemos chiquitita para el picado. No vamos a ganar ni perder una elección por ese conjunto de favores. Y nosotros creemos que podemos ganar o perder una elección por ese conjunto de favores y no le entramos a esta gran reforma política que es hacer de la Argentina un país con una burocracia de calidad, financiable, administrable, donde ser servidor público sea un hecho prestigioso, donde la gente termine su carrera de derecho, etc. Y diga, yo voy a hacer concurso público porque quiero ser servidor público, como pasa en Alemania o como pasa en Francia, donde ser servidor público y sabes que te comes 35 años pues y que vas a tener una buena jubilación y haces una carrera en el sector público importante que tiene un nivel de reconocimiento social también importante. Bueno, Fabio, entiendo que de alguna manera he podido agrupar la cantidad de inquietudes que han sido planteadas. Te quiero, como pregunta final o como intervención final, solicitarte si nos podés comentar el rol que estás teniendo en el partido en la provincia de Buenos Aires a cargo del Instituto de Políticas Públicas y comentar un poco el trabajo que venís haciendo porque de alguna manera puede ser un modelo para nosotros como partido en la provincia de Corrientes. Bueno, yo fui electo a cargo del instituto a finales del año pasado. Dejé pasar el verano, cometí el error de dejar pasar el verano para arrancar con todo y me agarró la pandemia. Pero sí tengo un modelo, lo que quiero decir es esto, es importante. Porque como la Fundación ALEM creó un curso de 12 módulos muy bueno para la formación básica de militantes políticos en general, nosotros vamos a conveniar y vamos a lanzar cada uno de esos módulos con una charla de este tipo, con un especialista para traer, y vamos a vamos a esperar que podamos movernos por la provincia, pero si no lo vamos a hacer de esta manera, vamos a hacer un anuncio para, la provincia está dividida en 8 secciones electorales, para cada una de las secciones electorales, porque enseñar a usar la herramienta y una charla introductoria produce, ya lo tenemos perfectamente medido esto, que en los lugares donde se hace la presentación tenemos 3 o 4 veces más inscriptos que donde la largamos sin hacer presentación. Una cosa, el hombre es un animal sociable, digamos, ¿no? Yo creo que una cosa interesante que ha pasado en el radicalismo en los últimos, vamos a tomar el periodo Macri presidente, que creo que ha crecido la militancia juvenil en el radicalismo, una militancia juvenil, lo voy a decir, menos dogmática, menos marcada por la historia partidaria, más contemporánea, también menos formada, en ese sentido, o sea, una de cal y una de arena, pero a mí me parece que es importante que ellos, que los jóvenes, pero que todos accedamos a una conversación pública más rica. Nosotros, en general,
sobre cada tema, el instituto sobre cada tema de alta densidad, digamos, con cada tema problemático, ¿no? De los más difíciles, estamos armando una minuta con un especialista, una minuta que se pueda leer en 2 o 3 minutos y se la mandamos por mail a los militantes, no para que sea un decálogo de lo que tienen que pensar, sino para estimular el pensamiento, justamente, no para darle la respuesta, sino para estimular el pensamiento. Nosotros tenemos un poco mi rol en eso, es un rol de instigar a la formación. El radicalismo en la provincia de Buenos Aires, lo digo por si alguien no lo sabe, tiene 2 realidades muy distintas. Es un partido muy vital, gobernando 31 municipios en el interior de la provincia. Es un partido muy, muy interesante, es el histórico partido, digamos, de donde uno va al comité cualquier día a la tarde y hay actividades, hay cosas, pasan cosas, etc. Y un partido muy débil, muy corroído, muy carcomido, muy desganado en el Gran Buenos Aires. Entonces, en realidad el interior funciona, tenemos excelentes intendentes. De hecho, si no recortara el Gran Buenos Aires, Cambiemos ganó la elección en el interior provincial y el radicalismo fue un aporte importante y no somos un socio menor en relación al PRO, sino que somos un socio pari passu. Y nos tenemos mucha debilidad con las clases medias urbanas, la clase media del Gran Buenos Aires, que ha tenido una gran desilusión con nosotros, post-2001, una desilusión de la que no se puede recuperar, ha quedado eso muy grabado en la memoria de la gente. Se ha producido otro fenómeno también, que ese público se ha corrido, sus preferencias son los temas de seguridad y fiscales, que son 2 temas donde el radicalismo tiene insuficiencia de oferta, y entonces por eso ha crecido el PRO como partido de alternativa a nosotros, ¿no? Pero nosotros, yo ahora lo puedo decir, nosotros lo tenemos más claro, que quizás las personas de más edad que nosotros, que creen que es que es un hecho del destino, una plaga de Egipto, no es ninguna plaga, es simplemente que no es fácil, digamos, reposicionarte políticamente después de una disrupción como la del 2001, y no es fácil volver a empatizar con públicos a los que ya le quebraste la confianza. Pero así todo, en el Gran Buenos Aires también está empezando a aparecer una militancia juvenil, porque la sensación que yo tengo, y tampoco esto no lo tengo medido, ni mucho menos, es que en el medio de la grieta hay espacio para un discurso reformista, moderado, digamos, un discurso institucionalista, pero de sensibilidad social, como el que históricamente ha enarbolado el radicalismo, y hay que buscar los voceros que lo puedan decir bien y que puedan construir poder territorial. Muchas gracias, Fabio. Palito, si querés hacer alguna última aporte. Sí, bueno, nosotros la verdad que queremos agradecer digamos, la participación de Fabio. Sobre todo, nuestro principal concepto es aprender. Nuestro principal concepto es que nuestra dirigencia se forme. Brevemente, Fabio, nosotros tenemos una distribución territorial en el Comité de la Capital que tiene secciones electorales, donde ahí eso es también un germen de dirigentes que en algún momento seguramente ocuparán un rol en algún momento en donde el partido pueda propiciarlos. Así que esto siempre es importante y consolida la idea de que el radicalismo, como vos dijiste, apuesta a la formación de sus cuadros políticos. Nosotros también queremos que la juventud y las mujeres se capaciten. Ojalá que en un futuro nuestras mujeres también puedan participar en un espacio de paridad en los cargos electivos y que tengan la formación para que eso pueda desarrollarse claramente. Yo quiero también reiterar lo que decía Diógenes, que traemos, y recién me escribe Alejandra Panseri, la presidenta del comité, saludarlo a Fabio también. Ella, como dijo Diógenes, no pudo estar por una cuestión de último momento, pero es nuestra presidenta del comité, es la que, digamos, estuvo coordinando con nosotros las actividades de esta videoconferencia, y también le mando un saludo a toda la dirigencia y la militancia del radicalismo de la capital. Solamente eso.
Bueno, muchas gracias. También para las últimas palabras, decirle que muchas gracias a todos por la presencia del gobernador, el intendente, Claudia Campia, nuestra vicepresidenta segunda, que tuvo unas dificultades también para conectarse. Nada más, ha sido 1h20 de trabajo intenso. Muchas gracias, Fabio. Un gran saludo a toda la militancia y seguramente esto se va a repetir. Vamos a tratar de mejorar toda la parte técnica que se pueda. Muchas gracias a todos. Hasta luego.